Así fue, me atacó a besos. Hola, bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Alex. Yo soy Krista y juntos somos Amor Ameruano. Mencionamos que íbamos a compartir la historia de cómo Alex y yo nos conocimos y este es el video contando cómo fue, cómo nos conocimos y ahora cómo estamos. Nosotros nos conocimos por medio de una página de Facebook. Es una página donde... De citas. De citas. Yo mi vida era trabajar, tenía mi vida normal, pero obviamente estaba solo, soltero, entonces quería de mi parte o lo que yo estaba buscando era una relación. Cuando me di cuenta yo tenía un match, ¿no? Y era ella. Al comienzo estaba medio confundido porque no sabía. Yo para mí pensé que era latina, que era dominicana o era puertorriqueña, porque había parte de su página que estaba en español, todo en español. Decía, ok. Entonces yo pensé que era por ahí. Nunca pensé que era de acá. Tengo amigos que sí han tenido, sus parejas han sido de otros sitios, obviamente no latinos. Entonces, y lo que me han comentado a mí, lo que me han contado, entonces sí es duro lo que han pasado. Por ese motivo, mi preferencia de verdad no era, dije no, era normalmente latina. Pero cuando tú te enteraste de que yo no era latina, ¿por qué me seguiste hablando? Bueno, porque tenías un punto a tu favor, que hablas español. Es raro que una persona de acá le guste tanto el español o lo agarre de profesión o lo estudie o escuche o cosas así. O sea, eso es algo que a mí me gustó más. Dije, wow, ok. Entonces eso es como que me llamó la atención, ¿no? Quería conocerla, ¿no? Mi intención era conocerla, mi intención era saber más de ella. Yo soy cristiano también, tengo mucha fe en Dios, entonces dije, qué bueno conocer a una persona que cree en lo mismo, que tiene la misma fe. Porque normalmente, la verdad, yo sí lo digo, ¿no? Normalmente he conocido personas que no nada que ver. Normales, que no eran cristianas, que no tenían mucha fe o cosas así. Entonces, bueno, dije, y ella era diferente, entonces dije, bueno, me gustaría conocerla, ¿no? Yo había salido de una relación muy mala, muy mala. 4 o 5 meses después, la consejera que yo tenía, que me estaba ayudando con superar todo lo que me había afectado, ella de repente me mencionó, yo creo que Dios te está preparando para el matrimonio. Cuando tú estés lista, oremos juntas que Dios te traiga a tu esposo. Empecé a orar en cuanto a esto. Yo le dije, bueno, Dios, si de verdad tú me estás preparando para el matrimonio, hazme saber esto, ¿no? Avísame que esto es lo que tú quieres para mi vida. Así que oramos. Y de repente salió un anuncio acerca de esa aplicación de citas en Facebook. Cuando yo estaba en el proceso de crear mi perfil y todo, yo le dije a Dios, yo quiero saber que si encuentro una persona o si yo me encuentro con alguien, es porque tú quieres que conozca a ese alguien, que tú estés en medio de todo lo que pasa para saber que sí, debo avanzar con esa persona. Por casualidad, 2 semanas después, estaba haciendo otra cosa, yo vi que Alex me había dado me gusta y dije, bueno, es bastante apuesto, así que sí, le doy me gusta a ver qué pasa. Y después tú me mensajeaste. Nos mandamos el primer mensaje el 17 de septiembre. El 18 de septiembre fue nuestra primera conversación por teléfono. Esa noche cuando colgamos, yo me acuerdo de recostarme en la cama y empezar a hablar con Dios. Y le estaba diciendo, bueno, a mí me gusta mucho, me gusta su forma de ser, me gusta cómo me habla y tenemos una buena química conversacional. Me parece una persona divertida y quisiera conocerlo más, pero solo si tú quieres que lo conozca. Después de hablar por teléfono, sí, ya empezamos a hacer videos, ¿no?
Y ahí empezó todo así. Yo más que todo por mi trabajo, porque yo trabajo fines de semana, yo tampoco no podía verla pronto, hasta que yo tengo un fin de semana libre. Entonces, bueno, eso complicaba un poco el tema de encontrarnos, de vernos en persona, ¿no? Sí. Conocernos en persona. Iban a ser como 3-4 semanas antes de que podíamos vernos. Y de repente se me empezaron a cancelar los planes. Mi mamá me iba a venir a visitar y de repente no podía. Y una semana después, una de mis amigas que nunca me cancela, me canceló. Uno siempre ora, ¿no? Uno siempre ora y no siempre espera una respuesta, o si espera una respuesta, no espera una tan rápida, ¿no? Y siento que cada que yo hice una oración acerca, o cada que yo pedía a Dios para saber más de ti o algo así, tuve mi respuesta así rápido. Y estaba nerviosa porque yo sentí que las cosas estaban yendo mucho más rápido de lo que había planificado. Pero eso era el punto, ¿no? Los planes de los hombres son una cosa y los planes de Dios son otra. Resultó que esa semana él podía pedir el día libre y nos conocimos en 2 semanas en vez de 4. ¿Recuerdas qué fecha? No, pero sí me acuerdo que fue una mañana, fue un domingo, en un sitio que obviamente ella eligió y era por su casa. Fuimos, me dio la dirección, todo, yo llegué, mis papás se dicen, ¿pero era igual a la foto? Sí, era igual, solo que sí estaba incluso con su cabello suelto, como en la foto la vi. Muchas personas se preguntan, ¿no? Si la persona que conociste en persona, la viste por primera vez, es la misma persona que oíste por teléfono y texteaste o hablaste, y yo puedo decir que sí. Incluso ahí me di cuenta de que ella era muy amable también. Había una reunión de señoras ahí y una de ellas se acerca a pedirle un favor a ella, porque luego estamos ahí sentados, ¿no? Hablando, y le dice si le podría tomar una foto. Y ella muy cordial agarró y se levantó y dijo sí, y fue, les tomó la foto, se tomó su tiempo, todo, y de ahí seguimos hablando. Entonces ahí yo dije, y me entregaron amable. esa bolsa. Y le dieron un regalo, ¿no? Se ganó un regalo por eso. Entonces dije, wow. Entonces ahí donde dije, bueno, es muy amable, ¿no? El plan era de pasar el día, ¿no? El día completo juntos. Pero empezando era un desayuno. Fuimos a un mall a caminar. No le gusta ir al mall. Yo creo que yo recién ya con el tiempo ya lo supe, ¿no? Y fuimos a un sitio, como una librería. Entramos por ella a ese sitio. Como un compromiso, que íbamos al centro comercial, pero también íbamos a visitar un lugar donde yo también me sentía cómoda. Revisamos libros para comenzar. Sí. Y luego vimos la selección de rompecabezas, y yo agarré como cuatro que nos gustaban mucho, y yo las puse como una por encima de la otra, y yo dije, bueno, cierra tus ojos y con tu dedo toca la rompecabezas y esa es la que vamos a llevar. Y yo las mezclaba y todo, pero mezcló, ¿no? Aún así seleccionó la que le gustaba. Yo la traigo. ¡Tarán! Ese es el rompecabezas. Fueron 1000 piezas. Sí, esa es de una señora que está afuera mirando las guitarras dentro de este shop. Quedó bonito y lo pusimos pegamento y todo para que se quedara bien. Pero esta es nuestra rompecabezas de nuestra primera cita. Después de salir del centro comercial nos estamos divirtiendo tanto que decidimos seguir en la presencia de una a la otra. Y fuimos a un parque muy bonito. Caminamos y ahí charlando, conociendo. Había una casa ahí antigua con un columpio ahí. Nos sentamos un rato ahí y paseamos, caminamos, dimos una vuelta al parque. Justo al final de la cita sí llovió. Estábamos sentados allí en mi carro esperando que dejara de llover y platicando. Él dice, bueno, la rompecabezas, como todavía estaba en caja, él dijo, la rompecabezas tú la puedes guardar en tu apartamento y
para nuestra siguiente cita la armamos. Me dice, bueno, ya me voy. Así que me abrazó, abrázame, bebé. Me abrazó así y me dice, bueno, ha sido muy divertido para mí conocerte, ha sido muy divertido, me ha gustado mucho, ¿no? Cuídate, que tengas una buena noche, yo te llamo cuando llego a casa y... Así fue, me atacó a besos y le quise besar, pero yo no sabía qué hacer para hacer que me besara. Ella me besó. No es cierto. Ese fue el primer día. La primera cita terminó con broche de oro, con un beso, Sí. en mi carro, lloviendo. Sí. Y todo, pero después de que me besó se detuvo la lluvia. Sí, se paró la lluvia. Fue algo Y ya ahí yo me fui. muy raro. Antes de que te fuiste, tú pediste verme de nuevo el siguiente día, porque era domingo y no tenías que trabajar el lunes. Ah, claro. ¿Te acuerdas? Sí. Así que tuvimos nuestra segunda cita el día después de la primera cita. Y hay un sitio que está cerca de su casa donde es coreano y ahí venden como Postrecitos. postres, tés y cosas. Y Quizás ahí uno de fue- estos días los llevamos para allá, para que conozcan. Ahí fue la segunda cita, por decirlo así. Ahí fue su casa y ahí nos fuimos para allá. Y ese fue cuando comenzamos a leer el libro de los 5 lenguajes de amor. Sí, ahí empezamos a leer en esos sitios. Y esta es nuestra historia. ¿Algo que agregar? No, yo creo que así fue, ¿no? Todo empezó así y de ahí ya pasó de un año. Seguro algunas preguntas se mantuvieron tanto tiempo, cómo tuvieron que lidiar con esto, con aquello, eso. Las diferencias No, como por las ejemplo, razas, claro, la crianza. Como ustedes dirán, ¿no? Pero, ¿cómo hiciste para conocer a su familia? ¿O ellos conocen a la tuya? Les podemos contar acerca de cómo fue esta experiencia, pero obvio, sobrevivió. Sí, eso, como digo, va a ver otro video y ahí voy a comentar, ¿no? Y contar así brevemente cómo me fue, qué pasó. Y nada, pues, gracias a Dios, todo bien hasta ahora, sobreviviendo los dos, ¿no? En esta relación. Sobreviviendo, floreciendo. Así que... Muchos aprendizajes y muchas lecciones difíciles, pero yo no creo que hubiera sido posible tener esta relación si no fuese por Dios. O sea, me ha contestado. Ha sido un viaje con sus altibajos, pero más altos que bajos. Todo gracias a Dios y gracias al amor que nos sentimos. Tiene que ver la paciencia, tiene que ver el entendimiento, tiene que ver todo, ¿no? Y sobrellevar, ¿no? Y lidiar con muchas cosas. El punto, como dicen, no es tanto, el punto es de que llegar a la cima o tener algo y ya. Porque muchos tienen y lo pierden. O muchos llegan a la cima, pero así como llegan, también se van para abajo. Entonces el punto es mantenerse. Con todos sus problemas, con todas sus cosas, pero siempre teniendo un enfoque, ¿no? Y tratando de hacer las cosas bien. Bueno, ahí poco a poco pueden seguir adelante. Entonces, yo creo que sí, eso es el enfoque de nosotros. O sea, gracias a Dios está acá, está con nosotros. Entonces, dentro de todo, ahí vamos. Así que bueno, ahora sí nos vamos a despedir. Gracias por vernos, gracias por oírnos. Y recuerdan siempre que con Dios Nada es imposible. nada es imposible. Bueno, hasta la próxima.